Tardes, estimados estudiantes, ¿cómo están? Gusto en saludarlos este día jueves. Vamos a dar unos minutos mientras se van incorporando todos los demás compañeros a la plataforma. Comentarles de que vamos a ir trabajando el día de hoy en nuestra asignatura de historia, así que a medida que vayan saliendo consultas o dudas, podemos utilizar el chat, como también nuestro audio para poder ir desarrollando nuestra actividad. Muy bien, estimados, vamos a comenzar entonces. Hoy día vamos a ir avanzando en nuestra asignatura de historia, donde vamos a ir avanzando en nuestros contenidos, así que los invito a los que tengan el texto. Estamos en el primer ciclo, primero y segundo medio, módulo 1, y nos vamos a ir a la página 65, donde aparece el título que se está proyectando en la pantalla, y es la unidad 2, y habla sobre nuestro país, y dice Chile, camino al bicentenario. Entonces, nuestra asignatura, hoy día vamos a ir abordando nuestras temáticas sobre la historia de Chile. Y lo primero que tenemos que dilucidar es comprender lo que estamos viendo en la pantalla, y aquí les invito a que observemos la pantalla y podamos dilucidar qué quiere decir que Chile vuelva el camino al bicentenario. ¿Qué puede significar eso? Primero dilucidar qué es lo que significa la palabra bicentenario. No sé qué se les viene a la mente a ustedes. Buenas tardes. Bueno, justamente cuando hablamos de que nuestro país va en camino al bicentenario, lo que estamos haciendo alusión es de que nuestro país ya va a cumplir 200 años de vida como país independiente. Entonces, cuando hablamos de bicentenario, es que queremos conmemorar o celebrar los 200 años de nuestro país como un país independiente. Y para eso vamos a avanzar entonces a la página siguiente, donde va a haber eh, unas preguntas orientadoras que nos van a ayudar a ir dilucidando cuál es la temática que vamos a trabajar el día de hoy. Para eso entonces tenemos que comprender que nuestro país, para hacer una ciudad como lo somos en la actualidad, tuvo que iniciar en algún momento. Para crear una nación, para crear un país independiente, lo primero que nosotros tenemos que observar, o lo primero que tenemos que comprender, es aproximarnos a nuestro tema que estamos trabajando. Y lo primero es lo que estábamos dilucidando, que es el bicentenario. Entonces, el centenario lo vamos a entender como esta celebración de los 200 años de vida independiente que tiene nuestro país. Es decir, no es toda la historia de Chile, porque la historia de nuestro país es bastante extensa. Desde mucho antes de la llegada de los españoles, en América ya existían culturas y pueblos indígenas, por lo tanto, la historia de nuestro país ya es bastante amplia. Pero como una república independiente, lo vamos a ya observar desde 200 años, desde 1810, esa fecha tan importante, influyente, y que marca el inicio a lo que va a ser nuestro país como un Estado independiente. ¿Qué se conoce o qué ha escuchado acerca de la conmemoración del Bicentenario?
Y aquí hago la consulta a ustedes. ¿Han escuchado alguna información sobre el bicentenario? ¿O se enteraron que Chile celebró esto hace un tiempo? ¿Qué quiere decir que Chile haya cumplido 200 años de vida independiente? Ya observamos que somos un país joven, pero a la vez también tiene ya una trayectoria dentro de lo que es su vida política como un Estado independiente. Así que lo primero que teníamos que nosotros analizar, o primero comprender, es que estamos hablando sobre el bicentenario y que es una fecha importante porque conmemora un hito o un acontecimiento que es la independencia de nuestro país. Y para eso nos vamos a situar al tema y los invito a que avancemos a la página siguiente, a la página 67, y ahí hay una imagen, y por mientras observamos esta imagen, intentando elucidar qué nos quiere mostrar esta imagen que estamos viendo aquí abajo. Para eso entonces nos vamos a situar en nuestro tema. Se habla de independencia de América entonces para referirse al proceso en que las actuales naciones americanas pasaron paulatinamente de ser una colonia de la corona española, es decir, de estar dependiendo de España. La corona española, el imperio español, va a ser esa potencia hegemónica que nos va a dominar, por lo tanto vamos bajo el dominio español, para convertirse en una república independiente. Es como el paso o el gran cambio que van a vivir las naciones, los países de América, en este proceso de independizarse y de ser una república independiente. Ahora sí estamos en contacto, habíamos estado en un momento de desconexión, así que ahora sí, chiquillos. Estamos en nuestra asignatura de historia y estamos situándonos en el tema, intentando conectar con lo que vamos a ver el día de hoy. Estamos en el módulo 1, primero y segundo medio. Y en Historia de Chile, que es nuestro tema o es nuestra unidad, vamos a ir abordando eh, el tema que vamos a trabajar el día de hoy. Y lo que estamos conversando es de que esto se sitúa en lo que es el proceso de independencia de América. ¿Qué sucede? ¿Cómo fue aconteciendo estos acontecimientos? Y para eso tenemos que, en términos generales, se puede decir que España como imperio o monarquía española, ya para 1810 va a estar generando una crisis, un proceso de cambio, lo cual va a generar, obviamente, transformaciones en América. Van a estar pasando cosas en Europa. Eh, por ejemplo, en España hubo una revolución francesa. Sabemos que en todos lados está difícil y que por mucho que buscas no encuentras la forma de ahorrar. Oye, Jorge, pero entonces, ¿dónde podemos encontrar la forma de ahorrar? Fácil, Jorgito, en todos los pasillos del lugar. Porque en todos los lugares de Chile tenemos la ruta del ahorro. Busca el sello de la ruta del ahorro en los pasillos web. Ya encontrarás siempre
¿No se escucha, profesor? Ahora sí, al parecer, ahora sí, estimados chiquillos, chiquillas, hubo un problema de conexión, no hemos podido estar conectados. Les pregunto si ahora escuchan bien y observan bien la pantalla. Sí, ahora se escucha y se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Sí, hemos tenido algunas dificultades, como que se desconecta, a veces la señal se pierde, así que vamos a estar atentos para cualquier cosa. Ustedes también me van avisando o por el chat o por audio cuando se vaya saliendo o se vaya desconectando eh, la señal. Y lo que estábamos conversando es de que hoy día vamos a ir abordando las causas que hicieron posible la independencia de nuestro país y de los países de América. Y para esto tenemos que entender que fueron pasando cosas en Europa. Napoleón en Francia ya habían iniciado la Revolución Francesa y todas estas ideas de libertad hicieron posible
que llegaron a España y tomaron preso al rey de España. Este acontecimiento, sumado a, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos, la Revolución Francesa y las ideas de la Ilustración, que es una nueva forma, una nueva mirada, eh, se ha podido generar estos cambios que hasta el día de hoy nosotros estudiamos. O sea, la independencia de América y la independencia de Chile va a ser un proceso, un acontecimiento que va a durar varios años. No es un hecho que sucede en un momento, sino que dura un tiempo determinado. Producto entonces del vacío de poder generado por el secuestro del rey de España, la élite social americana se dividió en dos posturas que entendieron que eran de manera diferentes soluciones políticas para poder enfrentar lo que estaba sucediendo en las colonias, ¿cierto? Ya no estaba el rey de España en el poder y había que tomar una decisión. Por lo tanto, en ese sentido, la prisión del rey de España va a ser un acontecimiento importante que va a dar inicio a que los países de América comiencen este proceso de independencia o de transformación hacia ser una república o un país independiente. Y acá, preguntas de reflexión para los que tienen su libro, lo vamos trabajando en el libro, si no, lo podemos ir trabajando en un cuaderno mientras observamos la pantalla. Y la primera pregunta es, ¿qué se celebra el 18 de septiembre? ¿Qué opinan ustedes? Fue la primera Junta Nacional de Gobierno. Perfecto, muy bien, efectivamente, ¿cierto? Es un hito que para nosotros es significativo. Por lo tanto, lo celebramos todos los años. Cuando llega septiembre, cada vez nosotros comenzamos a tener este sentido de identidad o de concepto de pertenencia con las tradiciones que tiene nuestro país. Y el 18 de septiembre justamente celebra el proceso de la primera Junta Nacional de Gobierno, la primera instancia donde Chile comienza ya a conversar que la búsqueda es ser independiente, es decir, separarse de España y iniciar un proceso autónomo. A eso se le llama independencia. Y si pensamos es en el 18 de septiembre como la primera junta, que va a iniciar un cambio importante, ¿qué creen ustedes? ¿Cuáles serían las causas de la independencia? ¿Qué se les viene a la mente? Pensemos, ¿cuál sería una causa de la independencia que vivimos en nuestro país? ¿Qué pudo haber generado que nuestro país decidiera independizarse? Lo que ustedes piensen, ¿qué puede ser? ¿Quería ser libres? Perfecto, muy bien, ser libres, buscar la libertad y pensemos que la independencia es un proceso de separación, de división, de autonomizarse, de lograr un cambio, una transformación. Eso es independizarse, lograr un cambio que sea trascendente. Por lo tanto, nuestro país, ¿qué es lo que buscaba con la independencia o cuál podría ser una causa de la independencia? Justamente era eso, liberarse de España, poder tener un control libre y poder así administrar nuestro territorio de forma autónoma. Que eso es lo que buscaba tanto Chile como todos los países de América. Ese era el objetivo, poder independizarse y ser autónomo de España, que hasta ese momento era la potencia que dominaba y controlaba gran parte del territorio. Ahora la independencia en América, nos vamos a la página siguiente, la independencia en América y en Chile tiene ciertas características, que son las que nosotros vamos ahora a intentar dilucidar. Ahora, este periodo en América existen diferentes realidades. Las distintas colonias tenían muchas cosas en común que iban de problemas hasta sueños o temores. El camino hasta tomar conciencia de la necesidad de independizarse fue gradual y paulatino. No era algo que sucedió de un momento a otro.
era una idea que se fue difundiendo y así comenzó a tomar cada vez más fuerza. Por lo tanto, de un momento a otro, todas las colonias en América van a iniciar su proceso de independencia. De igual manera, entonces, todas ellas se vieron afectadas por la resistencia española, por lo tanto, todo el proceso de independencia va a ser un proceso de cambio, de convulsión, de transformación. No va a ser sencillo, va a ser violento, va a ser de carácter acelerado. Entonces, los movimientos de independencia que existieron en las colonias se comunicaron entre sí, o sea, se empezaron a ayudar, a potenciar entre ellos, y se coordinaron militarmente, como fue el caso, o el caso más famoso, el más importante, entre Chile y Argentina. Acá tenemos una imagen del rey de España en ese momento, que era Fernando VII. Si observamos la imagen, ¿qué se les viene a la mente? ¿Qué características observan ustedes en la pintura o en la imagen que hay sobre el rey de España? Hasta ese entonces, la monarquía española tenía una característica, que ellos tenían el poder. Cuando hablamos de monarquía, hablamos de que es un rey que maneja y que controla todo el poder. Estamos hablando de un sistema diferente al actual. El rey de España es aquel quien concentra el poder, que tiene poder político y religioso, y obviamente va a poder controlar y tomar decisiones en territorio americano. Y eso es lo que va a comenzar a suceder, o a comenzar a generar un cambio. ¿Hasta aquí dudas o consultas? ¿Se escucha bien el audio? Sí, profesor. Perfecto. Entonces, ya para entrar de lleno a lo que son las causas del proceso de independencia de América, lo que tenemos que comprender es que es un proceso. Entonces, van a pasar cosas durante muchos años que van a dar paso a que nuestro país se independice. Y obviamente la causa inmediata que desató la independencia de América fue la invasión francesa de Napoleón a España. Es decir, si los franceses al mando de Napoleón no hubieran invadido España, probablemente este proceso se hubiera ralentizado, hubiera sido mucho más paulatino. Entonces Napoleón lo que va a hacer es tomar prisionero al rey de España, y así va a colocar a su hermano José Bonaparte, el quien va a tener el poder y el control de España durante este periodo. Entonces imagínense frente a este hecho, donde el rey de España va a estar preso, donde toda su potestad, todo su poder ya no va a estar al control ni al mando. Por lo tanto, todos los países de América van a comenzar y van a decidir organizarse en juntas de gobierno locales mientras el rey de España estaba preso. Por lo tanto, todas estas juntas centrales o juntas de gobierno van a iniciarse a partir de este acontecimiento de que fue tomado preso el rey de España. Así que la primera junta de gobierno de nuestro país también responde a eso, a esa acción que estaba sucediendo en Europa. Por lo tanto, no era menor, era algo que estaba causando controversia, estaba generando cambios. Por lo tanto, la primera causa que nosotros vamos a tener que identificar dentro de este proceso es la Revolución Francesa y la invasión de Napoleón Bonaparte a España, el cual tuvo como consecuencia la prisión del rey de España. En América, entonces, las colonias siguieron el ejemplo del pueblo español y comenzaron a crear sus juntas de gobierno, que eran independientes al consejo. Y el argumento empleado por los criollos, que eran los que abogaban por la independencia, fue que las colonias americanas dependían del rey de España, es decir, no del pueblo español. Por lo tanto, mientras este estuviese prisionero, los pueblos americanos tenían derecho a buscar la forma de organizarse y gobernarse. Es decir, este hecho de que haya sido tomado preso el rey de España ha generado muchos cambios. Y si les hago la pregunta a ustedes, ¿qué se imaginan ustedes que puede haber pasado
con la prisión del rey de España. ¿Se imaginan si se tomara prisionero, por ejemplo, el presidente de un país? ¿Qué podría pasar? ¿Qué creen ustedes? Hola profesor, ¿cómo está? Buenas tardes. Hola, buenas. Carlos Curefil por acá. Disculpe Hola, que Carlos. Sí, te me escuchamos. haya, o sea, me conecté temprano, pero tuve que hacer una cosita, pero de nuevo estoy acá y estoy Perfecto. al... Buena, Carlos. Ya, respecto a su pregunta, si, ¿qué pasa si es que, o sea, o sea, en esa época, ¿cierto? En, tomaron prisionero al rey de España. Y, obvio, o sea, yo creo que en este caso los que lo secundaban a él, todos asustados. Eh, la, la democracia en sí ya no hay gobierno, no, no hay nada, toda la gente con susto. Efectivamente. Muy bien, Carlos. Justamente esto genera cambios. Imagínense si tomara prisionero al presidente de nuestro país o si se tomara preso al alcalde de nuestra comuna. Obviamente lo que nosotros pensamos es que algo nos mueve el piso, algo está cambiando, algo está pasando. No tenemos a nuestro líder, no tenemos a quien nos dirigía. Y eso es lo que también le va a pasar a las colonias americanas. Al tomar prisionero al rey de España, se va a perder el grado de autoridad, es decir, ya no va a estar el emperador o no va a estar el rey o el monarca a la cabeza para seguir controlando y tomando decisiones. Así que ese hecho es muy importante porque va a dar el inicio a estas primeras juntas de gobierno y que en el caso de Chile, como lo vemos en las imágenes, se va a representar de la siguiente manera. La primera imagen que observamos es la famosa Casa Colorada, que actualmente es el Museo de Santiago. En este lugar fue la sede de la primera Junta Nacional de Gobierno. Todavía se conserva esta arquitectura patrimonial, por supuesto. Eh, y en nuestro país se desarrolló la primera Junta Nacional de Gobierno, que como lo observamos en la imagen inferior, tiene esa tónica. Y aquí también una pregunta. Observemos la imagen donde se representa la creación de la primera Junta Nacional de Gobierno, por la forma en que observamos la imagen y lo que representa. ¿Qué se le viene a la mente? ¿A qué se parece la primera Junta Nacional de Gobierno? Al Congreso Nacional. Perfecto, Carlos, muy bien. Efectivamente, tiene una cierta similitud al Congreso Nacional. ¿Y qué es lo que sucede en el Congreso? ¿Para qué sirve el Congreso Nacional actualmente? Para, bueno, en este caso, ¿cierto? Los presidentes hacen su discurso anual y en Para tomar decisiones, igual. Perfecto, sí. Efectivamente, como ustedes lo mencionaron, como decía Carlos, donde el presidente también hace su discurso, como decía Pamela, donde se toman decisiones. Muy bien, el Congreso Nacional actualmente es la institución donde se toman las decisiones legales y se dictaminan normativas y leyes que rigen a nuestro país. El Congreso es un lugar donde se delibera, donde se dialoga y se discuten las leyes. Por lo tanto, qué bueno que lo hayan asociado de esa manera, porque la primera junta, Profe, lo escuchamos, también fiscaliza en los actos del gobierno. muy bien, efectivamente, el Congreso tiene esa función, fiscalizar las acciones o los hechos y los actos que desarrolla un gobierno. Muy bien, efectivamente. ¿Podríamos decir igual, profesor, de que el Congreso es la casa de la democracia? Muy bien, Carlos, efectivamente, un buen comentario, porque en el Congreso es donde se delibera, se discuten
las normativas y las leyes. Y justamente la democracia, una de sus características es la participación. Cuando hablamos de democracia, siempre discutimos el tema de la participación. Mientras mayor participación, mayor democracia. Por lo tanto, la primera junta de gobierno, si observamos la imagen, ¿hay participación o no hay participación? ¿Qué creen ustedes? Sí, hay participación. Sí, porque se ve Efectivamente. en la imagen se ve dos hombres, me parece, levantando la mano. Están dando opiniones. Así es. Muy bien, perfecto, efectivamente. O sea, en la imagen lo que observamos es una instancia de deliberación, de discusión. Es una junta donde ellos se reúnen para discutir cuál va a ser el mejor proyecto para formarnos como un país independiente. Por lo tanto, es interesante ver de que hace ya 200 años atrás nuestro país inicia su proceso de organización y lo hace a través de esta instancia participativa, porque en la junta de gobierno quienes participaban eh, eran obviamente las personas más importantes, más influyentes, la élite chilena y de Santiago y Concepción principalmente. Obviamente que no tiene la misma connotación de la democracia actual, donde hoy día todos participamos y todos tienen mucho más derechos. En esta época, estamos hablando de comienzos del siglo XIX, por lo tanto, los que tenían el derecho a participar solo va a ser un grupo reducido de personas y siempre van a ser hombres. Pero como lo vemos en la imagen, así se va a ir gestando o así se va a ir desarrollando nuestro proceso de independencia a través de atisbos o inicios de lograr separarse de España. Y lo primero que es importante es generar un contexto. Hasta esta época, o sea, todo el proceso de la colonia española, desde el siglo XVI al siglo XIX hasta 1810, España había dominado América en distintos territorios y había creado virreinatos que eran las instituciones más importantes. Las que estaban más cerca de Chile era el Virreinato del Perú y de La Plata, que actualmente es Argentina. Y nosotros, nuestro país, Chile, era una capitanía general. Ese era el grado que tenía Chile para la corona española y dependía del Virreinato del Perú. Y si observamos la imagen, entonces, nuestro país, como capitanía general, va a depender del Virreinato del Perú. Pero gran parte de Sudamérica, tanto Chile, Argentina, Brasil, Perú, Bolivia, Uruguay, en esta época van a ser territorios dominados por España. Por lo tanto, nuestro país entonces, en este periodo, va a ser una capitanía general. Los primeros países entonces en alcanzar su independencia fueron los que antiguamente hacían parte del virreinato como de La Plata, en caso de Argentina y también del Perú, el virreinato eh, que va a estar a cargo de la Capitanía General de Chile. Y estas primeras experiencias de liberación o de independencia se van a ir dando entre el año 1806 y 1807, donde se invadieron las colonias españolas localizadas en el Río de la Plata y obviamente en todo este proceso de cambio y transformación logró Buenos Aires independizarse y Montevideo. Por lo tanto, los países de América van a comenzar uno a uno, paulatinamente, a iniciar este proceso de independencia. Entonces fue justamente desde Argentina de donde se preparó la independencia de Chile. Nosotros tuvimos influencia, ayuda, acompañamiento de el pueblo argentino a través de uno de los grandes personajes que hasta el día de hoy se conoce como el Ejército Liberador de los Andes, que estaba encabezado por el general José de San Martín. ¿Habían escuchado ese nombre, José de San Martín? Sí, Perfecto, Sí, así, harto tiempo. Es más, en el canal
13 de acá bueno, en el canal 5, que algunas veces nosotros lo conocimos, ¿cierto? Daban una serie que se llama Héroes. Sí, es verdad. Claro, y ahí, bueno, dieron prácticamente como cinco series de la época igual de esto de la independencia. Estuvo, por ejemplo, la serie de que relataba la vida de Carrera, de los hermanos Carrera, de Manuel Rodríguez, de O'Higgins, y ahí salía el famoso José de San Martín. Perfecto, Carlos, muy bien. Efectivamente, diste un buen dato porque en nuestro país o la televisión que existe en nuestro país ha hecho documentales sobre estos acontecimientos de la historia de Chile. Y eso es interesante porque nos muestra desde otra mirada cómo se fueron Claro, gestando estos acontecimientos. Y para nosotros, los chilenos, José de San Martín va a ser una figura muy importante, porque es verdad que cuando pensamos en la independencia de Chile, se nos viene a nosotros la imagen de Bernardo Higgins, de José Miguel Carrera, de Manuel Rodríguez, entre otros personajes. Pero José de San Martín para nosotros es muy importante porque junto a Bernardo Higgins van a liderar un ejército, al cual se llama Ejército Liberador de los Andes, y que no solo va a liberar a Argentina, sino que va a liberar a Chile y posteriormente se va a ir en ayuda en la liberación del Perú. Por lo tanto, todo este sentimiento de independencia, todo este ánimo de liberarse, va a empezar a expandirse y empaparse por todos los pueblos de América. Es como una especie de gran revolución, de gran cambio. Por lo tanto, en ese sentido, desde Chile se organizó el Ejército Libertador hacia el Virreinato del Perú, y que fue el último país en alcanzar su independencia, ya que obviamente los criollos en Lima, en Perú, se iban a resistir a perder sus privilegios y beneficios que ellos tenían por pertenecer a la corona española. Por lo tanto, este acontecimiento va a ser un periodo de grandes cambios y convulsiones. En la página siguiente, en la página 73 del libro, si no observamos la pantalla de los demás, tenemos que observar el mapa y intentar localizar. Tenemos un mapa de Sudamérica, desde México hacia el sur, y nos dicen que observemos el mapa y en relación con las fechas de la independencia de los países de América, analizar cuál fue el primer país en lograr independizarse. Obviamente, lo que estamos observando es de que Sudamérica, todos los países que están aquí, dejando en exclusión Brasil, que va a estar en dominio de Portugal, van a comenzar su proceso de liberación en esta época, en el siglo XIX. Es decir, desde el año 1800 al año 1818, los primeros años del siglo XIX, va a ser el periodo donde los países comienzan su proceso de independencia. Ahora, ¿por qué la mayoría de los procesos de independencia coinciden en Hispanoamérica? Bueno, como lo hemos estado conversando, como también ustedes lo han planteado, eh, ¿por qué este acontecimiento no solo lo vivió Chile? ¿Por qué también lo vivieron los otros países? ¿Qué opinan ustedes? Una de las características de nuestra sociedad actual es la globalización, es decir, este fenómeno en el cual una conducta o una acción se puede transmitir al mundo entero, es globalizante. O sea, hoy día con las redes sociales, por ejemplo, nos enteramos de todo lo que sucede de manera inmediata. Incluso hasta en vivo podemos ir transmitiendo información. Entonces, lo mismo va a pasar en América. Estas nuevas ideas de independizarse, de liberalizarse de España, van a ser ideas tan interesantes que se van a empezar a difundir entre todos los países. Va a empezar a pasar de boca en boca la información de que hay que separarse de España y buscar una autonomía. Por lo tanto, por eso todos los países de América durante este mismo periodo van a comenzar a buscar su independencia, porque va a ser como un germen, como una necesidad de querer difundir estas nuevas ideas.
Ahora, ¿cuál podría ser una de las diferencias que hay entre el antiguo modelo, ¿cierto? Depender de España, y este nuevo modelo que se estaba buscando alcanzar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cuál era el gran cambio que buscaban los países con la independencia? ¿Cuál era la diferencia que iba a pasar con lo que estaban viviendo antes? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo lo que pienso es que hoy, o sea, iban eh, para los otros países, ¿cierto?, que buscaban la independencia, era para que ordenarse y no seguir las leyes de España. O sea, salir, obedecer las leyes de España, sino que, es decir, ya nosotros ya vamos a buscar la independencia porque estamos hartos que, que los manden los españoles y a lo mejor pagarle tributo a España, no sé, pues, darle o trabajar y darle algún porcentaje a España en los negocios igual, los negocios a lo mejor entre un país y otro país iban a ser más beneficiosos para los países que estuvieran o buscaran la independencia. Efectivamente, Carlos, muy bien. Justamente cuando nosotros pensamos en los cambios o en las transformaciones que se dan en la historia, siempre tenemos dos caminos, o que los cambios fueron para mejor o que los cambios fueron muy negativos. Pero siempre los cambios traen una consecuencia, una diferencia, una nueva mirada. Y justamente lo que sucedía en este periodo era de que el antiguo modelo o el modelo español era visto como un modelo ya arcaico, como un modelo añejo, como un modelo pasado de moda, como un modelo que ya no traía beneficios para todos, sino que traía privilegios para algunos. Por lo tanto, la gran diferencia que había es que vamos a pasar de un modelo monárquico, porque si pensamos en la figura del rey de España, estamos hablando de una monarquía. Vamos a pasar entonces de una sociedad estratificada, donde el líder va a ser un monarca y todas las decisiones van a pasar por ese personaje, eh, a esta nueva alternativa, a lo cual se le llama república, se le llama nación, estado o país independiente. Y nuestro país en esta búsqueda no solamente va a cambiar la forma de administrarse, sino que va a dar un giro. Ya no va a existir la figura del monarca, sino que va a existir la figura de un presidente, va a dejar de existir la figura de la élite que controla todo, la economía, la política y la religión. Ahora van a existir poderes del Estado, o sea, va a haber un Congreso, va a haber una constitución, va a haber un presidente, va a haber un tribunal. Por lo tanto, la gran diferencia es que el modelo se actualiza, se cambia, se mejora, se perfecciona, y pasamos entonces de un antiguo régimen, de una antigua estructura colonial, vamos a pasar ahora a una nueva forma autónoma, independiente, y que es muy similar a lo que nosotros vivimos en la actualidad. Nosotros hoy día somos un país independiente, somos una república autónoma y que toma sus decisiones, ya lleva 200 años. Y aquí una pregunta de actualidad, ya que hoy día tanto en los medios de comunicación como la noticia estamos discutiendo la gran reforma a la Constitución, ¿cierto? Existe la Asamblea Constituyente en nuestro país que hoy día está discutiendo y deliberando eh, cuál va a ser la mejor propuesta para que nuestro país tenga una nueva Constitución. Entonces, imagínense que si ya hace 200 años Chile estaba viviendo cambios, hoy día nosotros también estamos viviendo grandes transformaciones, porque modificar la Constitución de un país es generar cambios, es pasar de un modelo antiguo a un modelo nuevo, actual. Por lo tanto, la historia siempre tiene estas dinámicas de transformación. Entonces, así como en la época colonial, España y América se separaron para buscar una nueva forma, hoy día también nuestro país está buscando un cambio de constitución para buscar una nueva alternativa. Esa es la lógica.
Y aquí opinión también para ustedes. ¿Cómo observan este nuevo acontecimiento que estamos viviendo en la actualidad sobre la nueva constitución? ¿Es bueno, es positivo, es negativo? ¿Qué opinan? Bueno, acá, Carlos de nuevo, profesor. Eh, para mí parecer, yo creo que, o sea, estamos en un momento súper histórico, ¿ya? De donde tengo miedo, profesor, tengo un poco de temor. No he leído la constitución porque, o sea, la nueva constitución porque me parece que no la han entregado, ¿cierto? Pero por lo que he escuchado, me parece que, disculpe la palabra que voy a implementar, pero como que los estamos echando el futuro y la oportunidad de cambiar Chile. Claro, Eh, efectivamente, Carlos, te escuchamos. eh, nosotros, o sea, yo hablo igual, o sea, en general, marchamos, fuimos a las marchas, apoyamos, y estamos de acuerdo del famoso, este, el cambio social, ¿ya? Y nos dieron la oportunidad para hacer una nueva constitución, elegir las personas que a lo mejor lo iban a representar, pero me parece que hasta el día de hoy están trabajando para cambiar algunos artículos del, de la Constitución porque no mucho, a no muchas personas tampoco les gusta cómo va quedando la Constitución, porque piensan de que hay artículos que no lo representan, no representan el pensar o el sentir del pueblo. Muy bien, Y, Carlos, efectivamente, sí. Te y escucho. a eso le tengo, bueno, yo personalmente, profesor, a eso le tengo miedo de echarlo la oportunidad que el gobierno, el Estado, los poderes del Estado los dieron en elegir otra nueva constitución y hacerla al pueblo, porque los constituyentes prácticamente la mayoría son gente común y corriente, de que tienen de que pasó las mismas necesidades, de que mucha gente son jóvenes que tienen otra forma de pensar, de que ven el futuro de otra forma, pero me parece que eh, no están haciendo poco para cambiar los artículos de la nueva constitución. Bien, Carlos, efectivamente hoy día estamos viviendo cambios, transformaciones, y eso obviamente genera esta discusión o esta mirada, eh, porque tiene que ver con las opiniones. O sea, yo creo que hoy día todos tenemos opiniones divididas frente a este proceso que estamos viviendo, porque es un proceso nuevo, un proceso de cambio y de transformación. ¿Y yo por qué hice el vínculo con lo que estamos viviendo en la actualidad? Porque nuestro país, cuando comienza su proceso de independencia, también se hace preguntas muy similares a las preguntas que nos estamos haciendo hoy día. ¿Cómo organizarnos? ¿Cuál es la mejor forma de participar en este sistema? ¿Cuál es la forma política que debemos adoptar? ¿Cómo nos vamos a organizar y administrar mejor? Esas preguntas que surgieron al comienzo de la independencia, hoy día vuelven a tomar sentido, porque como decía Carlos, hoy día la Asamblea Constituyente ha puesto en la discusión pública temáticas que antes nosotros no habíamos conversado. Y en ese sentido también es importante que nosotros hagamos este nexo, así como Chile a comienzos del siglo XIX tuvo que tomar decisiones y decidir si íbamos a hacer una república independiente o íbamos a seguir dependiendo de España, por ejemplo, que eso también fue una gran discusión. Había muchos chilenos que preferían seguir dependiendo del rey de España
y habían otros chilenos que buscaban la independencia. Entonces también había un panorama dividido en esa época, y en la actualidad también sucede, que hoy día se ve con ojos de resquemor, con temor, como decía Carlos, cómo se va a vivir este proceso, porque no sabemos lo que van a generar estos cambios o cuáles son las consecuencias, porque para eso van a tener que pasar un periodo de tiempo para poder observar. Eh, lo que sí podemos sacar como punto en común, o lo que podemos sacar como conclusión, es de que pareciera ser que cada cierto tiempo los países y las sociedades buscan actualizar sus formas de organizarse. Por lo tanto, también lo que estamos viviendo hoy día tiene que ver con hacer que la Constitución sea más actual, sea más atingente a lo que estamos viviendo hoy día. Por ejemplo, Chile, en el periodo de 1810, cuando crea la primera Junta Nacional de Gobierno, tuvieron que discutir en si queríamos ser un país federal o una república autónoma, como somos actualmente. O sea, por lo tanto, tuvimos que tomar una decisión si ser un país unificado en una república, como lo que somos, o ser un país federal. O sea, tuvimos que tener esa discusión, y Chile obviamente optó por ser una república, a diferencia de otros países que tomaron el camino de ser estados federales, como lo es Argentina, México, Estados Unidos, entre otros países que tienen una estructura federal, es decir, más participativa, ampliada. Chile, al ser una república, unifica todo en un poder central, en la capital, en un gobierno central. Por lo tanto, así como en 1810 se tuvo que discutir qué tipo de gobierno queríamos tener, hoy día la sociedad chilena también está teniendo esta instancia de discusión de qué tipo de sociedad queremos construir. Y quería plantear un tema que ha sido como el más controversial. No sé si ustedes lo han escuchado o lo han visto en los medios de comunicación o en las noticias o en las redes sociales, eh, pero la nueva constitución, uno de sus primeros artículos, plantea de que ahora Chile va a ser un estado plurinacional y obviamente con diversidad cultural. ¿Han escuchado eso? Sí, yo lo escucho. Perfecto, Carlos. ¿Y qué se te viene a la mente cuando lees o escuchas que nuestro país puede ser un estado plurinacional? ¿Qué opinas tú Que de eso? bueno, al parecer, toda la, en este caso, todos los pueblos indígenas, ¿cierto?, van a tener un representante. Perfecto, bien. Sí, eso es una característica de este nuevo cambio. Sí, muy bien. En la actualidad, chiquillos y chiquillas, somos un país autónomo, independiente, somos una república unitaria. Es decir, hoy día, en la actualidad, cuando pensamos en nuestro país, en nuestra nación, tenemos solamente una definición. O sea, todos los que viven en este territorio denominado Chile, tenemos una nacionalidad que es ser chileno. Eso es lo que hoy día existe por normativa legal. O sea, hoy día cualquier individuo, cualquier persona que reside o que viva en nuestro país va a ser catalogado de nacionalidad chilena. Esa es la única denominación que hoy día tenemos para definir a las sociedades que conviven en nuestro país. Y hoy día lo que se busca o lo que se pretende es actualizar este concepto y en poder comprender cuál es la nueva realidad que vive nuestro país. Y nuestro país ha pasado muchas cosas, han pasado muchos cambios estos últimos años. Uno de ellos tiene que ver con la migración y también con la expansión de nuestro país, como ya Chile es un país que está abierto al mundo, por lo tanto hay mucho vínculo. Y la migración también aportó a que hoy día nuestro país conviva con muchas culturas diferentes. O sea, hoy día en Chile no es ajeno, yo creo que todos nosotros hoy día estamos mucho más familiarizados
con las comunidades migrantes, con las comunidades extranjeras, y eso ha hecho que nosotros comencemos a convivir. Se fue la señal, profesor, quedó pegado. Quedó pegado el profe. Sí, lo perdimos. Se fue a negro. Sí, efectivamente no lo veo en ninguna parte. Un problema con la conexión, Ahí sí, pero ya profesor. estamos de vuelta. Ahí sí, ahí sí. Sí, sí, me di cuenta que había seguido hablando, pero estábamos aquí ahora sí. Se pegó otra vez. Entonces estábamos haciendo alusión a que Se le corta, profesor. No se entiende mucho. Compañeras, se los perdió el profesor. Se los perdió el profesor. Aló. Sí, no está el profesor. Sí, compañero, lo escuchamos. Aquí llegué recién a la casa. ¿Alcanzo a escuchar algo, no? El profe se le fue la conexión, compañero. Oh, qué fome.
pero estábamos hablando sobre la independencia, profesor. O sea, compañeros, disculpe. A ver, A ver, estamos hablando de la independencia en América y en Chile. ya. De cuando, por ejemplo, un ejemplo igual, de la primera Junta Nacional de Gobierno que se realizó en 1810. Ya. Dígale la página mejor porque no va a saber. Ah, claro, sí, disculpe igual. Era la Voy a buscar aquí en el página. libro. Me parece que empezamos de la página 66, compañeros. Y yo me conecté después. O 68. Yo me pillé mi libro, así que lo estaba leyendo de aquí mismo de la clase. Que no me ¿O han acuerdo. avanzado caleta? Vamos en la unidad 2, sí, por si acaso. Ahí quedamos. Sí, lo vi. Sí, ya. Ahí salen. Claro, eso estábamos viendo, el tema de de la independencia de Chile. Estamos hablando igual de los generales que ayudaron acá a Chile para independizarlo de España. En este caso, el general José Miguel Carrera fue un aliado de Chile, de Bernardo O'Higgins. Ahí llegó el profesor, pero está pegado. Vamos a hacer una cucha para hacerle una recarga. Yo creo. No, pero igual han pasado. Se va a tener que cambiar de compañía, parece. Sí. Mala la señal. Como por ejemplo dice aquí, causa y factores que llevan a la independencia de Chile en América. ¿Ya? Son muchas las explicaciones que han dado los historiadores para exponer por la colonia de América. Se independizaron de España. Aún se debate qué factor fueron los más relevantes para ellos o cuáles tuvieron una menor importancia con todos. Hoy podemos observar que ciertos hechos que ocurrieron en el mundo y algunas ideas que se pusieron de moda, los antecedentes más reverantes que confluyeron en los procesos de la independencia. Compañero, compañera, una pregunta. ¿Qué es para usted de independencia? Es como estar solo, es como estar independiente, viene de esa palabra, ¿no? Es como que ellos se hicieron aparte como un gobierno, me imagino yo. Muy bien, compañero. Sí. Es que No, lo que pasa es que- profesor. No, pero es que, mira, lo que pasa es que el profesor dijo que dio harto ejemplo, ¿cierto?, de la independencia, ¿ya? Porque resulta de que, acuérdense de que en el año antes del año 1810, ¿cierto? Nosotros, casi la mayoría de... Como los españoles, una cosa así. Nos Exact- independizamos de los españoles. exactamente, compañero. Como Exactamente, chilenos. compañero. Sí. Ya, y dio como un ejemplo que por qué los países empezaron a independizarse de España. Y un ejemplo mismo igual,
¿Se acuerda? Bueno, yo vivo acá en San Pedro de la Paz. ¿Se acuerda que antes San Pedro tenía que ver con Concepción? Que casi todos los trámites, ¿cierto?, de que uno tenía que hacerlo en Concepción. Pero Sí. cuando San Pedro fue comuna, fue como una independencia chiquitita que tuvimos nosotros. ¿Por qué? Sí. Porque ahora somos una comuna. La comuna tiene su municipalidad, tiene su alcalde. Es como un gobierno chiquitito. Ah, llegó el profesor. Profe, ¿me escucha? Así es. ¿Qué? Sí, ahora sí, chiquillos, sí, mire, hemos tenido dificultades con la señal, ha sido un poco turbulento, parece que todo es internet, pero estamos aquí, así que gracias por estar ahí, chiquillos. Bueno, estamos generando esta discusión sobre nuestro proceso de independencia y las causas que han generado. Esa ha sido como la conversación que hemos tenido hoy día. Y la idea es poder tener esta mirada amplia y entender de que todos estos acontecimientos han sido un proceso, ¿no es cierto? Un camino hasta llegar a la actualidad. Estamos haciendo el nexo con lo que hoy día en la Asamblea Constituyente y el ser un Estado plurinacional, ¿cierto? Intercultural. Es decir, reconocer de que existen distintas nacionalidades dentro de Chile y que también existen distintos pueblos. Hoy día, por ejemplo, era una opinión, hoy día el conflicto con las comunidades mapuches, por ejemplo, se ha generado una gran controversia y lo cual se transforma en una demanda histórica del pueblo mapuche, algo que viene desde este periodo, viene del periodo Profesor, colonial y que ha ido pasando por distintas etapas de la historia de Chile. Lo escuchamos. este feriado es por los pueblos originarios, ¿cierto? ¿O por qué feriado? Quedó pegado. El feriado próximo que tenemos ahora. No, Sí. ¿ahí me escuchan? El martes. Yo había escuchado eso, pero no sé casi es verdad. Sí, bueno, efectivamente, tenemos ahora un feriado en junio, pero no es por los pueblos originarios, o a eso me consultabas. Sí. Mala la conexión. Causas y factores que llevan la independencia de América. Compañeros, disculpa que te interrumpa de nuevo, pero a propósito del feriado, no sé si le han pasado a ustedes, ¿cierto? De que en algunos calendarios aparece como el día 20 que es feriado. Sí, bueno. Yo no pensaba que mañana tenía que ir a trabajar ese día. En mi calendario sale el 20 rojo y el 27 rojo. Aló. Aquí estamos, sí, verdad. Se habla. Voy a revisar mi calendario. La conexión de
¿sabes? Mi calendario sale el 21 feriado y el 27 feriado. Mire, Eh, mi Igual, calendario ¿no? aparece. No, mi calendario aparece el 20. Ah, O sea, vamos a tener que descansar más nomás, po. sí, porque 2 días. Así que vamos a hacer lo siguiente, chiquillos y chiquillas. La idea es que podamos trabajar con nuestro texto, que es nuestro apoyo, y podamos identificar. Profesor, sí, cuando comparte se le queda pegado. Sí, eso pasa. Ah, ya se fue, ya parece. A lo mejor las pilas están malas. ¿Quién me escucha por ahí? Yo aquí se escucha. Yo Ah, también. qué bueno. Oye, chiquillos, Y no somos nosotros, el profesor nomás. ¿han escuchado o han visto la señora que habla con los extraterrestres? No. Está en TikTok. en Yo Facebook. sí, es A más lo mejor, chanta. a lo mejor usa el mismo internet que está usando el profesor. Ah, Sí, el que habla así. Habla medio raro. No, pero hay que averiguar qué es lo que pasa con el internet del profesor. Sí, el sábado voy a ir tengo que trabajar, pero después del liceo voy a irme para allá a trabajar. Y ahí le voy a preguntarle en persona, voy a decirle qué pasa con su internet, realmente. ¿Qué tal? O a lo mejor para el día del profesor vamos a tener que regalarle una línea. Pero siempre es lo mismo, siempre tiene problemas o ahora no. Yo que he estado conectado, bueno, hay algunas, bueno, no pasa algunas veces en este ramo, otras veces pasa en otro ramo, pero yo creo que a lo mejor es la señal a lo mejor del profesor o la señal de nosotros igual. ¿Para qué vamos a echarle la Capacito culpa? esté en un campo, una cosa así. capaz porque no hay ni viento para que Bueno, con la señal. Sí, chiquillos, chiquillas, sí, efectivamente. Lo estaba Ya, Ahí está escuchando. el llegó, profe, me estoy ahí llegó, cancelando. ahora ya no está. Desapareció de nuevo. Ya, Sí, pues, sí. profe. Ahí está fuera de Efectivamente la escondida, parece. han habido Más problemas de falseando, profe. conexión. Y lo lamento. Hoy día ha sido un día de inestabilidad de señal, así que lo lamento. Agradezco la buena onda, pero lamento esa situación. Por lo mismo, bueno, ya son las 8:15. Vamos a darle un enfoque, un cierre a nuestra acción del día de hoy, porque ha sido un poco inestable, así que vamos a ir finalizando. La idea es poder, chiquillos, chiquillas, establecer que nuestro proceso de independencia se fue generando a partir de ciertas causas, de ciertos factores que hicieron posible ese hecho. Y con nuestro texto podemos ir dilucidando. La idea es que podamos identificar cuáles fueron estos acontecimientos, como por ejemplo la Ilustración, que fue un movimiento intelectual, una idea que surge en el siglo XVI, XVII y XVIII, y estas ideas se van difundiendo, haciendo de que los nuevos países comiencen a tener ideas de liberarse de sus países o de sus, en este caso, de sus colonias, como el caso de América, con España. También, como lo habíamos mencionado, otro factor de la independencia de Chile va a ser la Revolución Francesa. ¿Y por qué? Porque lo que van a hacer los franceses es rebelarse en contra de la monarquía. Por lo tanto, ellos van a estar en contra del rey de España y en contra de todos los monarcas que existan en Europa. Por lo tanto, la Revolución Francesa también nos va a ayudar a que Chile se pueda independizar, porque va a introducir los conceptos de libertad, de igualdad y de fraternidad.
que a lo mejor para nosotros hoy día son conceptos muy habituales, pero en este periodo era algo muy innovador, distinto, diferente. Entonces, hasta ahora tenemos la Ilustración, que es como una nueva idea, una nueva forma de pensar, la Revolución Francesa como otro acontecimiento que ayuda y que propicia la independencia de nuestro país, y la independencia de Estados Unidos, que fue en el año 1776, que fue el primer país en independizarse de nuestro continente. Por lo tanto, Estados Unidos también va a marcar el hito o nos va a dar el paso para que las otras colonias de América comiencen a independizarse. Entonces tenemos ya varios factores: la independencia de Estados Unidos, la Ilustración, la Revolución Francesa. Por lo tanto, la independencia de Chile no fue Tengo algo que lactosa, sucedió porque sí. tengo puro frío. Y el último factor, la famosa invasión napoleónica, es decir, después de la Revolución Francesa, Napoleón no va a quedar conforme con haber, obviamente, haber generado un cambio en Francia, sino que va a querer buscar liberar todos los países de Europa y obviamente del mundo. Por lo tanto, para nosotros va a ser muy importante, muy trascendente que Napoleón invada España, porque eso va a permitir que nosotros comencemos a independizar. Ahora, hay causas que son externas, que son las que acabamos de mencionar, y también hay causas que son internas. ¿Qué cosas estaban pasando en Chile que hicieron posible que se desarrollara la famosa independencia de nuestro país? Y para eso tenemos que identificar, por ejemplo, las famosas reformas borbónicas. ¿Qué es lo que es la reforma borbónica? Son distintos cambios de leyes que van a tener los monarcas españoles. Es decir, se inician cambios importantes. El último de los reyes que pertenecían a la dinastía de los Habsburgo muere sin dejar descendencia, por lo tanto generan conflicto por la sucesión al trono. ¿Quién iba a seguir a cargo de la monarquía? Y todo este proceso genera cambios, y a lo cual todas estas ideas que habíamos mencionado va a hacer que aparezca una nueva dinastía, una nueva forma de organizarse, que son los monarcas que van a estar en el momento en que Napoleón invade España. Por lo tanto, también estaban pasando cosas aquí en Chile, aparte de lo que pasaba en Europa. Habían conflictos internos entre los que venían de España con los criollos o los mestizos que existían en América. Ahora bien, como estamos en la instancia de ir cerrando, de ir concluyendo cuál era el objetivo de nuestra clase, que era poder conocer las causas que hicieron posible la independencia de nuestro país y también de América, lo que vamos a hacer es comprender lo siguiente. Primero, que la independencia de Chile se celebra para nosotros el día 18 de septiembre de 1810. Ese es como el hito, es como el acontecimiento que marca para nosotros el estudio de este periodo. Pero, sin embargo, esta es una fecha simbólica. No es que en ese momento, en ese horario, haya pasado todo, sino que tiene que ver con un concepto más de identidad, ya que obviamente constituye el inicio del proceso de independencia. O sea, el 18 de septiembre de 1810, para nosotros, marca el inicio de un proceso, de un periodo en el cual nosotros logramos abarcar o desarrollarnos como un país independiente. La independencia se declaró 8 años después, el 12 de febrero de 1818, día en el que se cumplía el primer aniversario de la batalla de Chacabuco, que es una batalla importante para nosotros porque en ese lugar Bernardo O'Higgins, junto al ejército, logra vencer a las tropas españolas, logrando avanzar hacia la ciudad de Santiago y así declarando el proceso de independencia. Y obviamente como un juramento y como un desafío, ya que en esa fecha aún aún existía una lucha entre el ejército patriota y el ejército realista de los españoles. Entonces, todo este periodo que fue convulsionado, fueron pasando distintos acontecimientos. Hubo que esperar
hasta un gran triunfo, o muy famoso, conocido como la Batalla de Maipú, un 5 de abril del año 1818, donde definitivamente y solemnemente Chile declara la independencia. Entonces, este proceso de nacimiento de nuestro país, porque es el inicio de nuestro país como independiente. Le escucho, iba a dar una opinión. Bueno, lo que yo estaba mencionando es que este proceso de nacimiento de nuestro país se prolongó por varias décadas. Obviamente, hoy día los historiadores analizan esto como un periodo, como un proceso. Pero para que Chile logre la independencia, tenemos que vivir ciertas etapas, ciertos acontecimientos que van a hacer posible este periodo o este cambio. Y la independencia de Chile se va a dar en esta pequeña línea de tiempo que tenemos en la pantalla o en el libro en la página 82, y lo que podemos observar es de que nosotros vamos a pasar desde un periodo colonial, comenzamos en 1810, un proceso de cambio, de transformación, hasta 1823, donde comenzamos la famosa Patria Nueva, y la creación de una nueva constitución. O sea, comenzamos con un periodo de ensayos constitucionales. O sea, Chile va a tener un largo periodo o un largo proceso que vivir para lograr ser un país independiente. Por lo tanto, hoy día el objetivo era comprender que este acontecimiento, que para nosotros es tan importante, porque todos los años conmemoramos en septiembre nuestras fiestas patrias, y eso nos provoca identidad nacional sobre todo, es importante entender de que esto que celebramos fue un periodo, un proceso extenso de tiempo y que tiene múltiples causas que son externas, que estaban pasando fuera de Chile, y otras causas internas que estaban pasando al interior de nuestro país. Hasta aquí, chiquillos y chiquillas, ¿hay dudas y consultas? Sí, caleta. Porque recién me metí. Pero el sábado Sí, voy a perfecto. tratar de ir presencialmente. Sí, los vemos allá. Perfecto, a ver, sí. Sí, efectivamente, muy bien. La verdad es que tuvimos unos lapsus por la conexión, pero lo que hay que rescatar, o cuál es la idea, o qué es lo que estamos trabajando, sobre todo los que tienen su texto, para poder ir apoyando este trabajo que estamos haciendo, no olvidar que estamos viendo nuestra independencia de Chile, las causas que hicieron posible este acontecimiento, y lo que hemos ido hablando de que hay distintos factores. Entonces la invitación es a conectarnos con ese contenido. Se puede volver a revisar el video y pueden trabajar con su texto. Está temblando.